Un saludo especial para todos aquellos que están siguiendo este estudio del libro de Marcos. Hoy llegamos al último capítulo, al capítulo 16. Vamos a estar viendo los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. De los componentes esenciales del Evangelio, la resurrección es el acontecimiento principal, pues es el elemento central de la redención divina. Es la piedra fundamental de la promesa del Evangelio y finalmente es la garantía de la vida eterna para todos aquellos que creen en su obra. La resurrección pues no es el final de la obra de Cristo, sino que se convierte en el punto culminante de esa obra expiatoria. La muerte en la cruz del Señor Jesucristo es absolutamente central para el Evangelio, pero sin la resurrección la cruz no tenía ningún sentido, no habría ninguna esperanza de salvación para el pecador. Y Pablo precisamente afirma esto ahí en el capítulo 15 del primer libro a los Corintios, la primera carta a los Corintios, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 14 les dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero él afirma que Cristo resucitó y miremos en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que todos los creyentes tienen esperanza en esta vida y de igual manera para la vida venidera. Así que mediante la resurrección, Dios el Padre hizo válida la obra del Señor Jesucristo en la cruz y, y afirmando que la justicia de Dios ha sido totalmente satisfecha y propiciada a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, como lo dice allí Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De la misma forma lo asegura el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24, donde dice así la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por medio del mensaje del Evangelio, los cristianos, los que han creído, no solamente son perdonados de sus pecados, sino que también promete que son justificados en Cristo y que un día recibirán un cuerpo glorificado en la resurrección y que por siempre estarán morando allí en la presencia del Señor. Y así lo afirma el apóstol Juan allí en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, donde dice así la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Ahora, la resurrección del Señor Jesucristo demuestra su poder sobre la muerte. Y ya el Señor mismo lo había afirmado allí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 25 y verso 26. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? De la misma forma lo manifiesta el autor a los Hebreos en el capítulo 2, versos 14 y 15, donde dice así la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que todos aquellos que han creído vendrán a resurrección de vida, como lo afirma allí el capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 29, donde dice así la palabra del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, esa resurrección de vida que fue hecha posible por medio de que Jesucristo es la esperanza del pueblo de Dios y ha sido la esperanza de Dios a través de todas las épocas. Y es una de las partes centrales de la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Ahora, los cuatro evangelios se combinan para informar y dar una visión clara de todo lo que sucedió ese día de la resurrección. Cada uno de los autores cuenta elementos únicos que al combinarnos pues armonizan perfectamente. Y cada uno de estos cuatro autores explican que el Señor Jesucristo murió en la cruz allí en la tarde de ese viernes y que ese mismo día fue enterrado. Así que él permaneció en la tumba todo el día sábado y el domingo muy temprano las mujeres llegaron para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo con especies aromáticas. Pero vaya sorpresa, la tumba estaba vacía. Y la confusión de estas mujeres en este momento se convirtió en asombro cuando un ángel del Señor se les apareció y les explicó que el Señor Jesucristo estaba vivo. Y después de esto ya el Señor comienza a aparecérsele a sus seguidores. Ahora, los autores de los cuatro evangelios pues no nos dan una descripción de la resurrección misma, sino que nos dan los detalles de todo lo que sucedió desde ese momento en que el cuerpo del Señor Jesús volvió a tener vida. Y cuentan todo lo que sucedió después de la resurrección y cuáles fueron las secuelas de la resurrección. Ahora, de los cuatro evangelios, el relato de la resurrección de Cristo en el evangelio de Marcos es el más conciso, es el más corto. Recordemos que este es un evangelio de acción. Y aunque es una descripción breve, es una descripción lo suficientemente clara y más que suficiente para que lo podamos nosotros comprender. Y aquí tenemos varias evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. En primer término tenemos la misma tumba vacía que da testimonio de su resurrección. En segundo aspecto tenemos el testimonio de los mismos ángeles y luego pues el testimonio de los testigos presenciales. Muy bien, entremos en el texto de hoy. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, recordemos que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la tarde aproximadamente. Así que el día de reposo comenzó ese viernes a las 6 de la tarde y terminó el día sábado a las 6 de la tarde.
Y Marcos aquí nos está diciendo que cuando pasó ese día de reposo. Así que Marcos no nos está simplemente diciendo más o menos la hora en que el Señor Jesucristo resucitó, sino que es también una indicación de que el mismo día de reposo ahora era obsoleto porque había comenzado una nueva época en la historia de la redención. Así que no se tiene por qué observar o guardar el día de reposo, pues no ha sido divinamente autorizada o ordenada desde el día de la resurrección del Señor Jesucristo, como lo afirma el apóstol Pablo allí en Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De la misma manera, la celebración de la Pascua terminó cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena y el día de reposo fue reemplazado por el día del Señor para conmemorar precisamente su resurrección. Y esto es cada primer día de la semana, particularmente el día domingo. Como se menciona en Hechos capítulo 20, verso 7, donde dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. También se menciona allí en Primera de Corintios capítulo 16, verso 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que una vez transcurrido el último día de reposo, dice la palabra que María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé se dispusieron para completar lo que faltaba de la preparación del cuerpo del Señor desde el día viernes por la noche. Ellas compraron especies aromáticas para ungirle. Y en el Evangelio de Lucas nos dice que Juana y otras mujeres también estaban allí. Y el Evangelio de Juan nos dice que incluso María, la madre del Señor Jesús, también se encontraban ahí, que fueron precisamente las mujeres que habían seguido al Señor Jesucristo desde Galilea y que estuvieron presentes allí en el momento de la crucifixión. Y el día viernes, al menos dos de ellas observaron cómo José de Arimatea junto con Nicodemo envolvían el cuerpo del Señor Jesucristo con especias para la sepultura. Sin embargo, pues ellas quisieron preparar sus propias especias para ungir el cuerpo del Señor. Y el texto de Marco nos continúa diciendo, y muy de mañana, el primer día de la semana. Recordemos que los israelitas no tenían nombres para los días de la semana como hoy los conocemos. Ellos simplemente los enumeraban terminando con el séptimo día, que era el día de reposo. Así que el primer día de la semana, en este caso para nosotros, pues era el domingo. Dice que estas mujeres vinieron al sepulcro una vez ya ha salido el sol. Mateo nos lo menciona también que ellas llegaron allí al amanecer. Y Lucas dice que salieron muy de mañana. Y este momento es precisamente la transición entre la noche y el día, justo cuando el sol está comenzando a salir. Según el relato de Juan, María Magdalena fue la primera que llegó a la tumba. Parece que iba delante de sus compañeras y dice Juan que siendo aún oscuro llegó a la tumba. Y las demás mujeres pues la seguían y llegaron a la tumba poco después cuando el sol comenzaba a aparecer allí ya en el horizonte. Y cuando María Magdalena llega allí al sitio donde se encontraba la tumba, vio que la piedra había sido removida y se entristeció profundamente y supuso que alguien había robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 1 y 2, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así que en medio de ese pánico que tuvo ella,
salió corriendo para contárselo a Pedro y a Juan. Así que la posibilidad de que el Señor Jesús hubiera resucitado no pasó por su mente, según el texto que acabamos nosotros de leer. Así que las otras mujeres que iban detrás de María, dice la palabra, que se decían entre sí, a la medida que se acercaban allí a la tumba del Señor Jesucristo, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pues ellas ya sabían que José de Arimatea había asegurado el sepulcro del Señor con una gran piedra. Y pues ahora su pregunta era, ¿cómo podrían ellas mover esa piedra o a quién le podrían decir para que la moviera? Ahora, parece que ellas no eran conscientes de que los dirigentes religiosos habían sellado la tumba y se había colocado un destacamento de soldados para protegerla. Ellas tampoco fueron conscientes de ese terremoto que ocurrió en esas horas de la madrugada, ni de la llegada del ángel que hizo rodar la piedra y que dejó pasmados a los soldados, como se menciona allí en Mateo 28, versículos 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, estos guardias salieron huyendo. Miremos lo que dice el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. De tal manera que en el momento en que las mujeres llegaron a la tumba, pues los soldados ya habían desaparecido y la tumba, la apertura de la tumba, la entrada a la tumba estaba abierta, ya había sido removida la piedra. Y nos sigue diciendo el Evangelio de Marcos que cuando las mujeres miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta que es bien interesante. ¿Por qué razón fue quitada la piedra? Si el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo podía atravesar paredes sin necesidad de una puerta. Como se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, donde dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Así que el haber sido removida la piedra era más bien para que las mujeres pudieran entrar, ya que ellas no habrían podido quitar solas esa piedra. Y la palabra dice que cuando entraron en el sepulcro, lo vieron vacío. Y de igual manera, como pensó también María Magdalena, el pensamiento de ellas sería que quién había robado el cuerpo de Jesús. Así que ellas no estaban esperando la resurrección, ya que habían ido precisamente allí al sepulcro con especies aromáticas a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que un hecho trascendental en la resurrección, pues comienza con este hecho simple, pero concluyente de que la tumba del Señor Jesucristo estaba vacía. Y los soldados sabían que la tumba estaba vacía. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versos 12 y 13. Y reunidos con los ancianos, quienes, todos los guardias que salieron huyendo y los que han presenciado la tumba vacía y al ángel, dice, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Así que no solamente los soldados sabían que el Señor había resucitado, sino también los ancianos, los religiosos. De igual manera, las mujeres que acababan de llegar al sepulcro y también Pedro y Juan. Ahora, aquí es importante aclarar que los enemigos del Señor Jesucristo no rebatieron la tumba vacía, sino que trataron más bien de explicarla, sobornando precisamente a los soldados para que
a través de mentiras ellos dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Ahora, los discípulos no tenían nada que ver con robar el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustados, estaban atemorizados. Pero la tumba vacía sí tenía que ver con esa resurrección triunfante del Señor Jesucristo de los muertos, como Él lo había prometido, como Él lo había dicho en múltiples ocasiones antes de morir. Muy bien, continuamos con el texto de Marcos, capítulo 16, la parte B del versículo 5 y el versículo 6. Dice, y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Así que estas mujeres que llegaron al sepulcro en un momento pasaron de la perplejidad al terror. Cuando ahí en medio de la oscuridad, de la penumbra de la tumba, ven un deslumbrante brillo de un joven, que precisamente era un ángel con forma humana. Allí en Juan capítulo 20, verso 12, se habla de dos ángeles, dice así la palabra del Señor. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y en el Evangelio de Mateo nos describe el aspecto de este ángel. Mateo capítulo 28, verso 3, dice así la palabra del Señor. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y Marcos nos dice que estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Así que este ángel tenía una figura resplandeciente que lo identificaba claramente como un mensajero del cielo. Y como acabo de mencionar, en el Evangelio de Juan nos indican que eran dos ángeles, tal vez para cumplir el requisito bíblico de varios testigos. Pero uno de los dos ángeles es el que habla. Por eso tanto Marcos como Mateo solamente mencionan a este ángel que habla. Ahora, como es natural esperar, cuando las mujeres vieron a estos ángeles, pues se espantaron. Y la palabra se espantaron viene del griego ektambeo, que indica que ellas estaban aterradas, estaban aturdidas, parece que cayendo con el rostro en tierra. Como lo menciona allí el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 5, dice así, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero estas mujeres recibieron esperanza y consuelo de estos mensajeros angelicales. Y recordemos que fueron estos mismos mensajeros, estos mismos ángeles los que trajeron las buenas nuevas de gran gozo del nacimiento del Señor Jesucristo, allí en el capítulo 2 de Lucas. Y ahora son los que anuncian la maravillosa realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, los ángeles estaban conscientes de que las mujeres estaban aterradas, así que el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Así que el ángel hace una identificación de Jesús, así que no dejó dudas de que esa se trataba de la tumba de Cristo, donde estuvo él sepultado. Y el ángel le sigue explicando, él ha resucitado, no está aquí. Ahora, el término aquí, ha resucitado, tendría una traducción más exacta de la siguiente manera, ha sido resucitado. Recordemos que el Señor Jesucristo tenía la autoridad para entregar su vida y para volverla a tomar, como se menciona ya en Juan capítulo 10, verso 18. Pero también la palabra del Nuevo Testamento enseña que fue resucitado por el poder del Padre. Miremos lo que dice allá Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
De la misma manera lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, donde dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y de igual manera la participación también del Espíritu Santo, como se menciona en Romanos capítulo 8, verso 11. Dice así la palabra del Señor: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos también cómo se da la unidad dentro de la Trinidad, ya que cada miembro de esta Trinidad participó en la resurrección. Ahora, según el texto de Lucas, ahí en el capítulo 24, verso 5, el ángel también pregunta a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es una exhortación que el ángel les hace a estas mujeres, porque ellas debían haber creído lo que el Señor les había manifestado en varias ocasiones de que Él resucitaría, pues Él lo había prometido muchas veces. Pero precisamente no fue hasta que el ángel les recordara y les explicara lo que había ocurrido que ellas se acordaron de sus palabras, como dice allá Lucas 14, Lucas 24:8. Veamos desde el verso 7, dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, después de que el ángel les dijera estas palabras y pasada un poquito la sorpresa inicial, pues estas mujeres fueron orientadas por el ángel a que examinaran el lugar donde le pusieron, donde habían colocado el cuerpo del Señor Jesús. Y como dice Juan capítulo 20, versos 6 y 7, más adelante cuando llegan Pedro y el otro discípulo no entra a la tumba, pero Pedro sí. Miremos lo que dice el texto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que las mujeres vieron las mismas mortajas, excepto por el sudario que estaba puesto a un lado. Así como el Señor Jesucristo no necesitaba que se retirara la piedra para salir de la tumba, tampoco necesitó que lo desenvolvieran. Su cuerpo ya era un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, y dejó atrás las mortajas en perfecto estado. Así que el testimonio de este ángel era el testimonio del mismo Padre. Fue la explicación de por qué la tumba estaba vacía. Ahora, esta declaración del ángel también se convierte en la primera declaración del Evangelio posterior a la resurrección de el Señor Jesucristo, como lo menciona James Edwards. Abro comillas. El anuncio del emisario divino establece una inseparable continuidad entre el Jesús histórico y el Jesús resucitado. Aquel a quien el ángel les invita a conocer es aquel a quien ellas han conocido. El anuncio del ángel es literalmente el Evangelio, las buenas nuevas, y el lugar en que el Evangelio se predicó por primera vez es la tumba vacía que recibió y entregó al crucificado. Cierro comillas. Muy bien, continuemos con los versículos 6 y 7 de Marcos 16. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Una tercera evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo es el testimonio de los testigos que estuvieron de manera presencial allí cuando el Señor Jesucristo se les apareció resucitado. Así que los apóstoles y muchos otros que vieron a este Señor Jesucristo resucitado, después ellos padecieron por causa de su nombre.
Si la resurrección hubiera sido una falsificación, ellos nunca habrían entregado sus vidas como mártires para defender una mentira. Así que el ángel instruye a las mujeres y les dice: y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Aquí vemos cómo en este caso el ángel señala también a Pedro, pues Pedro era uno de los líderes de este grupo de discípulos del Señor Jesucristo. También quería tranquilizar el corazón de Pedro a raíz de las negaciones que habían ocurrido recientemente. Así que estas mujeres, en medio de su perplejidad, en medio de su pánico, y las palabras que les dio el ángel, fueron como transformadas en una proclamación. Ahora tenían que ir y declarar estas verdades a los discípulos. Así que ellas se fueron, dice la palabra, huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto. Y aquí la palabra temblor viene del griego tromos. Se habla de un estremecimiento físico causado precisamente por el gran temor. Y dice que de igual manera sufrieron de espanto, que es otra palabra que es éxtasis. De ahí viene la palabra castellana éxtasis. O sea que estaban también pues atónitas por las noticias que acababan de recibir y fueron inmediatamente a buscar a los discípulos. Dice la palabra que sin decir nada a nadie, a todo lo largo del camino ellas callaron. Y la realidad en sus corazones es que ellas tenían miedo. Y básicamente era porque ellas estaban desconcertadas y asombradas. Y Mateo precisamente pues explica que el temor que ellas tenían estaba mezclado con gozo por darse cuenta de que el Señor Jesucristo estaba vivo. Veámoslo allí en Mateo 28, verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Así que después de que las mujeres salieron del sepulcro, llegaron Pedro y Juan. Llegan a esa tumba vacía. Recordemos que María Magdalena les había avisado y junto con Pedro y Juan, ellos regresaron a la tumba. Pero Pedro y Juan regresaron a donde estaban los demás discípulos. Y como menciona el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 20, verso 11, María se quedó allí, dice así la palabra del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, verso 13, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que María Magdalena también vio a los ángeles y se encontró con el mismo Señor Jesucristo resucitado. Ella creyó inicialmente que era el jardinero y el Señor se le manifiesta allí. También se le manifiesta o se aparece al resto de mujeres mientras iban por el camino para encontrarse con los discípulos. Veamos lo que dice Mateo 28 del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas
a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, cuando las mujeres hallaron a los discípulos y les informaron de lo que había sucedido, al principio los 11 no creyeron, como dice allí Lucas 24, 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Así que los discípulos inicialmente no creyeron de que el Señor Jesucristo había resucitado. No fue sino hasta después de que Él mismo se les apareciera varias veces en Jerusalén. Y así finalmente estuvieron dispuestos de dirigirse hacia Galilea. Ahora, el Señor Jesucristo prometió reunirse con sus discípulos en Galilea. No fue la primera aparición que Él tuvo, sino que allí se manifestaría a cientos de sus seguidores. En Judea el Señor se les apareció a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro, a los 2 discípulos que iban en camino a Emaús, a los 10 apóstoles allí en el aposento alto y a todos los 11, incluido Tomás, 8 días más tarde. Y ya cuando los apóstoles llegan a Galilea, el Señor se les aparece a 7 de estos discípulos a la orilla del lago, y después a más de 500 discípulos allí en el monte donde el Señor comisiona a los apóstoles a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo resucitado también se le aparece a su medio hermano, a Jacobo, como lo menciona allí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el verso 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que el Señor finalmente se aparece también a los 11 apóstoles allí en el monte de los Olivos, justo antes de su ascensión al cielo. Y en Hechos capítulo 1, versos 2 y 3, también nos afirma que el Señor apareció en otras ocasiones. Veámoslo. Veamos desde el verso 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo se apareció en múltiples ocasiones y a muchas personas. Esto, pues, mis hermanos, dando testimonio de que la resurrección era un hecho verídico y un hecho histórico, porque fueron centenares de testigos quienes habían presenciado personalmente al Cristo resucitado. Así que la realidad de la resurrección, dado por el testimonio de la tumba vacía, por el testimonio de los ángeles, por los testigos presenciales, demuestra que Jesús es quien aseguraba decir que era el Hijo de Dios, el Mesías. Recordemos que el Evangelio de Marcos empieza con ese registro histórico declarando de que Jesucristo, Hijo de Dios. Y a lo largo de todo el Evangelio se está confirmando esta declaración, este hecho, pero la resurrección lo prueba más allá de cualquier duda. Jesucristo es el Mesías, el Salvador de los pecadores, el Hijo de Dios y el Señor sobre todas las cosas. Ahora, el tener este conocimiento y
intelectual, ese hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo es necesario, pero no es suficiente para ser salvos. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. De tal manera que es necesario creer. La fe que salva va más allá de un simple conocimiento mental de hechos. Esa fe envuelve nuestro corazón con el amor de Cristo. Esa fe somete nuestra voluntad a la obediencia de Cristo, como el soberano, como el Rey, como el Señor. Así que para los creyentes en Cristo, ya no hay temor a la muerte, porque hay una esperanza gloriosa que se asegura por medio de la resurrección del Señor Jesús. Él ha vencido a la tumba y Él ha prometido esa misma victoria a todos los que aceptan la fe salvadora en Cristo Jesús. Y así lo explica el doctor Martin Lloyd-Jones a su congregación. Abro comillas. Esta mañana, al echar una mirada a este mundo malo y pecador, no me deprimo, porque no espero nada mejor de él. Cualquier cosa que pudiera estar contra mí, cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en mi propio cuerpo, eso es lo que debo esperar a causa del pecado. Pero aunque yo muera, resucitaré de nuevo. Le veré cara a cara, le veré como Él es y seré como Él, igual que Él en un cuerpo glorificado, con todo poder renovado. Y estaré viviendo en un reino que es incorruptible e inmaculado, un reino que nunca se desvanecerá. Esa es la esperanza viva de la resurrección. Ese es el mensaje de este domingo de resurrección. Y esa esperanza es absolutamente segura y está garantizada. La resurrección misma lo garantiza todo. Todo enemigo ha sido destruido. Cristo los ha vencido uno por uno. Cristo es nuestro precursor. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y vendrá de nuevo para recibirnos en sí mismo. Reinaremos con Él como reyes y sacerdotes. Juzgaremos al mundo, incluso juzgaremos a los ángeles. Esa es la garantía de Cristo y nada puede detenerla. ¿Puede la muerte? Por supuesto que no, porque Él ha vencido a la muerte. ¿Puede el diablo? No, Cristo ha vencido al diablo. ¿Puede el infierno? No, no. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo anuncia que Él ha vencido a todo enemigo, ha conquistado todo adversario, se ha levantado triunfante de la tumba. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni todo lo demás pueden evitar o demorar la venida de su reino en toda su gloria. Solo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierro comillas. Amado Dios y Padre, gracias por esa tumba vacía. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha resucitado, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él para vida nueva, para vida eterna, resurrección de vida. Gracias, precioso y amado Dios, por la esperanza que hay en cada uno de nosotros. La esperanza a tus promesas y lo que nos espera, Señor, cuando tú regreses, cuando tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, amado Dios. Te bendecimos y honramos en esta hora en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Amén y amén.